Bueno, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Bienvenido Sebastián Riquelme. Gracias por acompañarnos en esta ponencia. Inicialmente, mi nombre es Valentina Charit Turizo Pedroso. Actualmente soy la presidenta del capítulo estudiantil de la CCG UDES y la vicepresidenta del capítulo con la IPY UDES. Hoy nos acompaña, como nuevamente les menciono, Sebastián Riquelme con la ponencia Alerta temprana de terremotos y tsunamis. Sebastián es ingeniero civil, industrial y magíster en geofísica de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como jefe de operaciones del Centro de Sismología Nacional e investigador asociado al programa de riesgos sísmicos, ambos pues de la Universidad de Chile. Sus principales líneas de investigación son alertas rápidas de tsunamis, estudio de grandes terremotos, utilizando la sismología y la sismogeodesia, el modelamiento numérico y analítico de tsunamis. Bienvenido, Sebastián, y le cedo la palabra. Ya, muchas gracias, Valentina. Ya, miren, lo que yo les iba a hablar hoy día es de alerta temprana de terremotos. Se ve bien, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, señor. ¿Sí? Ya. Entonces nosotros estamos trabajando en lo que es alerta temprana. Yo voy a mostrar un poco de cómo funciona la alerta temprana en Chile, la red sismológica en Chile y lo que se está haciendo actualmente en alerta temprana en otros países del mundo, para que tengan una idea de cómo funciona esto. Entonces, para poder verlos a todos, porque me toma toda la página, voy a presentar así, ¿les parece? ¿Se ve bien así o no se ve bien? Sí, señor, sí se ve bien. Ya, entonces, bueno, la red sismológica en Chile está constituida por tres redes, básicamente, que son la red de sismómetros, la red de acelerómetro y la red de GPS. ¿Ya? Pero la red de sismómetros no son solo instrumentos, no son solo sismómetros, sino que también son... a ver, hay equipos que están... hay una red, que es la red multiparamétrica, que es la que se muestra a continuación, que está acá, que tiene de los tres equipos, es decir, tiene un acelerómetro, un sismómetro y un GPS. Todo eso está junto, y acá está la red de GPS solamente, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de tener los tres instrumentos, de tener acelerómetro, GPS y tener un sismómetro? Es que se pueden medir las tres variables físicas, ¿cierto? Se puede medir la aceleración, la velocidad y el desplazamiento, ¿ya? Supongo que ustedes saben por qué es importante medir el desplazamiento, sobre todo en grandes terremotos, y es porque el acelerómetro no permite medir los grandes y el sismómetro no permite medir, digamos, se saturan estos dos equipos, ¿no? Se saturan y no dejan medir los grandes terremotos. Entonces el GPS ahí entra a funcionar como el instrumento principal que permite hacer este tipo de cosas. Ya, entonces, aquí siempre sale la pregunta de por qué uno quiere tener tantas estaciones sismológicas, y lo primero es que uno, para cualquier terremoto, es localizarlo, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere localizar un terremoto, uno necesita una resolución, y esa resolución está dada por el espaciamiento entre las estaciones sismológicas en el plano. Es como yo voy a poder localizar en profundidad. Es decir, si ustedes ven en la flecha azul, tengo esta distancia entre estaciones. Esa es la misma distancia de resolución a la que voy a tener en profundidad, ¿cierto? Entonces aquí en esta red donde están las estaciones en triángulo y los sismos en color rojo, uno instala las estaciones de tal manera de asegurarse que va a poder localizar esto con esta precisión. Y de esto, que esta es la red de Japón, un mapa que está publicado en internet, ustedes se darán cuenta que tiene alrededor, si ustedes hacen la cuenta, son más o menos algo así como 4.000 estaciones. Entonces, la gracia es que mientras más estaciones yo tenga, mejor resolución tengo para poder localizar, ¿cierto? ¿Y qué pasa con cada uno de los equipos? Los equipos, aquí yo les estoy mostrando, entonces, por qué hay que tener tantas estaciones y por qué hay que tener distintos tipos de equipos, porque los tres permiten medir distintas cosas.
Por ejemplo, el acelerómetro permite medir la alta frecuencia, ¿cierto? Uno eventualmente puede calcular el desplazamiento, pero tiene que hacer una doble integración que es bastante, no es tan fácil de hacer, ya, bastante compleja, se puede, pero es difícil. El sismómetro con un terremoto va a saturar, y el GPS no satura, pero no se puede ver la onda P. Entonces, los tres sirven, pero cada uno cumple su función. Entonces, los acelerómetros pueden medir grandes terremotos, como este ejemplo de Iquique, ¿cierto? Los sismómetros pueden medir terremotos, oscilaciones libres, tsunami, earthquakes, tremors, etc. Y los GPS pueden, voy a aprovechar de borrar esto que está en inglés, los GPS pueden medir terremotos y desplazamientos y fenómenos de la corteza que son de largo plazo. Entonces, aquí están puestas la frecuencia en la cual está uno midiendo. Bueno, el acelerómetro mide alta frecuencia, con los sismómetros de banda ancha uno mide frecuencia moderada a baja, y con el GPS uno mide muy baja frecuencia. ¿Ya? Eso es lo que actualmente se hace. Ya, eso en términos de instrumentos. Y después lo que viene es cómo uno instala estas estaciones. Nosotros en Chile particularmente las instalamos de una manera en que sean todas las estaciones igual, porque eso permite hacer que la operación de las estaciones sea más fácil. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si tiene una pregunta me avisan nomás. Entonces, ¿por qué instalamos estaciones iguales? Porque es más fácil la operación, ¿ya? Entonces, la idea de tener estaciones que son iguales es que uno no tiene que estar preocupado eh, de customizar la estación en función del lugar, sino que uno instala todo de la misma manera, y lo único que cambia en cada uno de los casos es el suministro de energía, pero la estación en sí se construye de la misma manera. Y nosotros tomamos el modelo del Transportable Array de IRIS, cual fue un proyecto grande que fue muy exitoso, el cual se instalaban unas 30 estaciones por estado más o menos, de lo que recuerdo, y se movían 30 estaciones al mes. Entonces era muy rápido instalar. Entonces nosotros tomamos ese modelo y de esa manera instalamos las estaciones en Chile. Y para que se hagan una idea, ahí está la cámara con la tubería donde aquí va la energía, que puede ser paneles solares, comunicación. Tiene 2 a 3 metros de alto. La profundidad la escoge en función del ruido sísmico que uno quiera tener. Si uno quiere poco ruido, uno hace una cámara muy profunda, porque el suelo ya sea tiene mucho sedimento o hay mucho viento en el lugar, o hay mucha oscilación de temperatura, uno al aumentar la profundidad evita esos cambios y el sismómetro funciona mucho mejor. Y ahí aquí se instala el digitalizador y el buffer que guarda la información, y después eso se envía vía satélite al centro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno siempre tiene que tener cuidado cuando instala los equipos? Es la latitud, porque nosotros en Chile no tenemos tanto sol en los meses de invierno. Entonces, después de los 40 grados sur, es decir, de Chiloé hacia el sur más o menos, las baterías necesitan más paneles solares, más batería. Lo otro que es preocupante en el norte de Chile son los vandalismos, que las estaciones se las roban o roban baterías. Y el sistema de comunicación en Chile, que es basal, es pobre para instalar una red sismológica a partir de comunicación celular. ¿Ya? Eso ya se lo explico. La topografía es chilena, que tampoco permite, pues nosotros tenemos dos cordilleras, tenemos la cordillera de la costa y tenemos la cordillera de los Andes. Entre medio hay más cerro y hay una topografía que es bastante escarpada, entonces no es fácil instalar una malla de comunicaciones que permita hacer esto. Y las empresas tampoco proveen el servicio, entonces uno lo que quiere es tener un 99.9% de disponibilidad de datos en tiempo real. ¿Ya? Estos datos van llegando 24/7 todos los días del año, ¿ya? Porque es un centro sismológico, entonces nosotros tenemos que tener las estaciones siempre andando. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que el 99.9% representa lo siguiente. El 100% de un año son 31.536 segundos, ¿ya? El 99.9% de eso
son 31.504.464 segundos. Y entre este 0.1% hay un delta de casi 9 horas. Para que se hagan una idea, ¿por qué es tan difícil esto? Porque el terremoto Tohoku, que es un terremoto relativamente largo, duró alrededor de como 200 segundos, que algo así como 3 minutos 20 segundos. Y ¿eso qué quiere decir? Que si yo fallo estas 8 horas, estas 8.76 horas, las fallo de continuo, significa que en algún momento se me puede ir un terremoto magnitud 9, porque los terremotos no duran tanto. Y agregarle un 9 más de porcentaje significa que es 1 hora de fallo. Y aquí hay que tener cuidado con la interferencia solar, con las tormentas magnéticas, con la mantención de equipo, mantención de satélite, etc. Entonces, ideal, ¿cuál es la manera de cubrir esto también de nuevo? Es instalar muchas estaciones para tener redundancia. ¿Ya? Entonces, aquí yo les muestro la malla de 3G de Chile, de dónde están ubicados los equipos de comunicación en color rojo, donde hay más, y si se fijan, en el caso chileno, la mayoría está en Santiago, Valparaíso, que es la zona central de Chile, ¿ya? Hacia el sur prácticamente no hay nada, y hacia el norte pasa prácticamente por las carreteras, ¿ya? Si uno hace la comparación con Estados Unidos, por ejemplo, que está todo en rojo, ¿cierto? Está casi todo en rojo, eso quiere decir que tienen mucha cobertura celular, entonces hace que ellos sea más fácil comunicar las estaciones, a pesar de que esto ha ido cambiando. Nosotros tenemos el 90% de nuestras estaciones prácticamente con VSAT y el resto las tenemos con internet, radio o 3G. En cambio, en un país como Estados Unidos, donde el 3G funciona bastante bien, las comunicaciones son prácticamente todas con celulares, o sea, con comunicación celular, digamos, internet de 3G, ¿ya? 3G, 4G. ¿Y dónde más tenemos instalado? En oficinas públicas y municipalidades, colegios, etc. ¿Ya? Esto ya lo había explicado. Entonces, las comunicaciones llegan de la siguiente manera. Nosotros tenemos un satélite, o sea, tenemos el data center del centro y tenemos además un data center portable, que no es lo ideal, pero igualmente, en caso de que este falle, este puede asumir las labores del centro sismológico. Entonces, si este muere, si el centro sismológico en Santiago muere, este pasa a tomar la operación de tiempo real del centro, ¿ya? Eso para que se hagan una idea de cómo funciona nomás. Y lo otro que es muy importante, que cuando ustedes tengan datos, que lo que deberían hacer todos los países, es todas las redes sismológicas, es calcular el ruido de las estaciones. Este es el ruido de una estación en Estados Unidos, que se mide con estos gráficos que se llaman los PSD, ¿ya? Y la idea es que el ruido esté dentro de estas dos líneas negras, ¿cierto? Y este es como un ruido aceptable. Entonces, aquí hay nosotros, por ejemplo, esta estación es más ruidosa porque a lo mejor tiene más viento. Esta estación también porque es una estación que está en el sur. Esta es la estación de Isla de Pascua, me parece. Entonces, también es más ruidosa en la alta frecuencia. Y esta es una estación que está instalada en arena, pero en general funciona bastante bien, ¿ya? Entonces, esta es la idea de que uno tiene que coleccionar datos de buena calidad para que puedan ser bien leídos, ya sea en la emergencia y también por investigadores si uno quiere hacer desarrollo de nuevos productos, ¿cierto? Nosotros también tenemos todo en una intranet, esto es para que se hagan una idea de cómo funciona el centro nomás, ¿ya? Donde dice dónde van, cuánto van, por cuánto tiempo, cuánto dinero van a gastar, qué tipo de comunicaciones tiene cada estación, cuándo se instaló, si tiene mucho ruido, etcétera, ¿ya? Y el nombre de la estación y todos los equipos que tiene la estación. Entonces nosotros de esta manera nos aseguramos que todo funcione correctamente, ¿ya? Y otra cosa muy importante es que todos los... Disculpen, aquí estos son todos sismólogos o geofísicos, ¿no? Somos estudiantes o algunos profesionales. Ya, entonces, pero de geofísica, de sismología. De geología. De geología, geología. Ya, de geología. Miren, hay los instrumentos sismológicos tienen una cosa que se llama la respuesta instrumental. Y la respuesta instrumental trae toda la información de la estación, los polos, los ceros, porque
no es que uno grabe inmediatamente, trae una información que permite sacar a partir de lo que se midió en el terreno, uno mide en cuentas por segundo, ¿ya? No es que uno mida directamente la velocidad, y para pasar de cuentas por segundo a velocidad, uno tiene que sacar lo que se llama la respuesta instrumental. Y la respuesta instrumental de cada instrumento viene en un equipo, en un archivo que se llama los datales, ¿ya? Si este archivo es tan malo, no se puede hacer nada, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces es muy importante que estos archivos tengan el control de calidad adecuado para cada instrumento, es decir, para el GPS, para el acelerómetro y para el sismómetro. En el caso de los GPS, esos archivos tienen otro nombre, que son los archivos de configuración, pero es lo mismo, también tienen un montón de parámetros que uno, para poder hacer las correcciones y llevar todo desplazamiento, uno tiene que calcular, saber cuál fue la altura de la antena, cuál es la coordenada de instalación, etcétera, etcétera. Y con eso uno puede pasar todo a desplazamiento en el caso de los GPS. Y en el caso de los sismómetros es lo mismo. Entonces lo que nosotros hacemos es enviar todos estos datos a IRIS y al USGS en Estados Unidos, porque primero así ponemos nuestros datos a disposición, que eso está súper bien. Y lo siguiente que es muy bueno es que cuando alguien ve los datos, si hay algún investigador trabajando y encuentra un error, él va a avisar de que, oye, esa estación está mala porque le falta un polo, le falta un cero, le falta algo. Según mis cálculos, tiene la polaridad invertida. Entonces, la idea de compartir datos es que permite múltiples controles de calidad si es que se nos pasa algo a nosotros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, había una vez, en el año 2016, me parece, nosotros instalamos una estación en el sur y el Datales tenía la coordenada en 1 grado corrida hacia Argentina. Entonces la estación aparecía como en Argentina, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta. Como nuestras estaciones van al USGS, cuando ellos estaban determinando un sismo, se dieron cuenta que la estación estaba corrida a 1 grado. Y efectivamente nos dijeron, oye, parece que está corrida a 1 grado esa estación. Y cuando nosotros la miramos, la ploteamos, y efectivamente el plot aparecía en Argentina y tenía que estar 100 kilómetros más hacia el oeste, que es Chile. Y ese era el error por un número nomás. Entonces, así de importante es tener estos archivos, ¿ya? Entonces eso es más o menos cómo funciona el centro sismológico. Yo creo que ya esto lo saben, qué es lo que es un terremoto, ¿cierto? Entonces lo muestro para explicarles un poco lo que viene después. Un terremoto eso es lo que le explican a todo el mundo en geofísica, en geología, en sismología, que es un plano de falla, donde está el hipocentro, está el epicentro, que es la proyección en superficie del hipocentro, que es el inicio de la ruptura, ¿cierto? Y aquí están los ángulos del plano de falla, que son el slip, el dip y el strike. Y uno lo que quiere, por lo general, es tener el hipocentro, el epicentro, la magnitud, porque así uno sabe qué tan grande es el terremoto, y el mecanismo focal, ¿cierto? Que permite decir qué tipo de falla es la que uno tiene, si es strike slip, si es normal, si es inversa, si es una combinación o lo que sea, ¿ya? ¿Por qué esto particularmente es importante para la alerta tsunami? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay movimientos verticales del fondo marino, significa que se puede producir un gran tsunami, ¿ya? Los tsunamis por lo general no se producen con este tipo de eventos, porque al tener movimientos horizontales, el agua no se puede cortar, ¿cierto? El módulo de cizaña en el agua es 0 y el módulo de compresibilidad del agua es muy bajo también, entonces uno realmente necesita grandes terremotos y movimientos verticales para poder, ¿no es cierto?, comprimir el agua o generar una perturbación tal que genere un tsunami, ¿ya? De la manera que estos terremotos pueden generar tsunamis, que hay una topografía muy accidentada, pero igual es local, o que se produzca, producto de un terremoto, se produzca un deslizamiento submarino y genere un tsunami, pero también es muy localizado, ¿ya? Y aquí voy a introducir un concepto que se llama centroide, y el centroide, ¿qué es lo que es? Es el mejor lugar para colocar una fuente puntual, y es, si ustedes quieren, es como un promedio ponderado de la energía, donde está localizado, es como el centro de masa de la energía, ¿ya? Entonces aquí está el hipocentro, pero el centroide está acá. Eso quiere decir que el terremoto partió acá, la ruptura partió aquí más profunda, pero después se fue hacia arriba, ¿cierto? Y acá, igualmente, el terremoto partió en la estrella azul, pero después se fue hacia el norte.
y está relacionado con estos mapas de slip, ¿cierto? De deslizamiento en el terremoto, que el color rojo indica donde hay más slip, alrededor de 16 metros, y los colores que ya van bajando hasta el blanco y el celeste, que indican alrededor de 3, 4 metros. Ya entonces, el promedio ponderado de la energía está hacia el norte, obviamente, porque está este gran parche de deslizamiento, ¿cierto? Y justamente ahí el tsunami es más grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que uno para poder dar una alerta de tsunami, uno quiere conocer el hipocentro y además quiere conocer este punto llamado centroide, porque a lo mejor si el hipocentro hubiera estado acá y la ruptura no se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo, a lo mejor el tsunami es más pequeño o definitivamente no hay tsunami. ¿Ya? Eso también tiene que ver con la magnitud. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que en Chile los terremotos están ubicados más o menos a 100 kilómetros de la fuente. Si suponemos que aquí este es el Gap del Norte, de 1877, donde se espera un gran terremoto, y lo que se demora en llegar la ola, más o menos digamos, 15 minutos, ¿ya? Si uno asume que la fuente está a 100 kilómetros de distancia, uno se demoraría más o menos en que llegue la primera ola 17 minutos. Este tiempo puede ser menos, depende de dónde esté, pero supongamos que 15 minutos es un buen tiempo. ¿Ya? Entonces nosotros usamos un método, que es el método de la fase W, que a partir de la inversión de esta onda que viene escondida acá, que la trabajó precisamente un colombiano que se llama Luis Rivera, que fue profe mío en Estrasburgo, él desarrolló un método junto a un sismólogo muy famoso que se llama Hiro Kanamori, que permiten calcular todos los parámetros del sismo a partir de esta onda que viene escondida en los sismogramas. ¿Ya? Ellos filtran y hacen un proceso que se llama el método inverso, y con el método inverso calculan todos los parámetros del terremoto. ¿Ya? Acuérdense que eso tiene no les puedo explicar todo esto acá, pero tiene una representación matricial, un tensor, ¿cierto? Una matriz que representa todos los esfuerzos del terremoto, y con eso uno puede saber el tipo de falla que tiene, ¿cierto? Entonces, la gracia de este método principalmente es que permite utilizar sismogramas que están saturados, ya que en otro caso no hubieran sido posible utilizar, porque utiliza una fase, que es la fase W, que está entre la onda P y la onda S. Entonces, aunque por lo general la saturación ocurre después de la onda S, entonces esta parte de acá no se va a ver afectada por esto, y como la deconvolución se hace en el dominio del tiempo y no en el dominio de la frecuencia, uno corta hasta donde le sirve y trabaja. Si uno trabajara en frecuencia, uno tendría que usar todo el registro y uno tendría que usar algo que se llama la transformada de Fourier, que yo supongo que ustedes ya saben. Entonces, la idea es que el método, además, como está entre la onda P y la onda S, se supone que es bastante rápido, ¿ya? Y por lo tanto, uno en un tiempo a los 6 minutos, uno ya tiene la información de todo lo que quiere saber del terremoto, ¿ya? También este método permite identificar tsunami earthquake, que son terremotos que tienen rupturas anómalamente largas. Yo no sé si ustedes han escuchado los terremotos de Nicaragua del año 92, que es un terremoto que se siente, para que lo entiendan, como un terremoto magnitud 5, si ustedes quieren, o no se siente. Y ese terremoto produce un tsunami porque está localizado en la parte de arriba de la fosa, entonces de mayor manera el fondo marino, y genera un tsunami. Pero ¿cuál es la gracia de estos tipos de terremotos que son bien raros? Es que si ustedes se fijan, este es el terremoto de Tocopilla, que tiene la misma magnitud, y este es el terremoto de Nicaragua, que tiene la misma magnitud. Entonces, este terremoto dura más o menos 40 segundos, donde está la línea roja. Ahí ya más o menos se acaba el terremoto. Y este terremoto, el de Nicaragua, dura 150 segundos. Entonces, la misma energía se distribuye de otra manera en estos terremotos. Y lo que se cree es que producto de sedimentos, producto de la reología que hay ahí, producto de que hay menos roce, la ruptura es más lenta, pero al distribuirse de una manera más espaciada en el tiempo, es decir, más larga, hace que no se sienta, pero sí genere tsunamis que son bastante grandes,
Y además que estos terremotos ocurrirían en la parte de abajo. El tipo Tocopilla ocurriría aquí. Entonces no generaría tsunamis como si ocurriría acá en el caso de Nicaragua, ¿ya? Que ocurren en esta parte de aquí donde dice asísmicamente estable. Y acá ocurrirían los terremotos tipo Tocopilla, que son terremotos que están un poquito más profundos, ¿ya? Entonces, la manera de la distribución de la energía y la profundidad son como los factores clave los que uno dice que puede tener tsunami earthquake. Y en el caso de Chile, nosotros no sabemos si eso existe o no, pero la idea es que la fase W, como permite obtener el centroide, que si se acuerdan en este punto que esté acá, uno puede saber dónde se fue la energía y además uno puede saber si es un tsunami earthquake o no, calculando el tiempo de ruptura. ¿Ya? Este método también permite calcular algo que se llama el half duration, que es indicativo del tiempo de ruptura. ¿Ya? No voy a entrar en esos detalles porque necesitaría mucho tiempo para explicarlo, pero es un parámetro súper importante para los sismólogos porque cuando dura mucho un terremoto significa que es muy grande. ¿Ya? También hay un escalamiento con el tiempo. Ya, ¿y por qué uno quiere todas estas cosas? Y uno quiere las fallas finitas, y uno quiere todos estos modelos, porque uno quiere, por ejemplo, hacer mapas de aceleración que sean más exactos, ¿ya? Si uno utiliza la fuente puntual, que es un punto y donde uno hace que eh, todo el terremoto esté concentrado en la estrella, uno genera este tipo de mapas de aceleración donde las intensidades, obviamente en el color rojo, representan mayores aceleraciones. Lo mismo acá, pero ya uno le agrega una geometría y esto cambia. Aquí estaba subestimado y acá también. Y aquí esto incluye, por ejemplo, para el terremoto del Maule, el shake map es bastante distinto en términos de intensidad solamente agregándole la geometría que corresponde, ¿ya? Entonces uno lo que quiere hacer son este tipo de mapas, en verdad, que son los mapas de desplazamiento para cada uno de los terremotos. Nosotros tenemos varios códigos en el centro, pero la idea es encontrar el desplazamiento de la falla en los distintos lugares, porque ustedes como geólogos saben que las fallas no se mueven igual en todas partes. Y lo mismo pasa en la subducción, en el caso chileno, donde, por ejemplo, el desplazamiento no es igual en todas partes. Estas son las soluciones que se van obteniendo en el tiempo, pero si se fijan ustedes, el desplazamiento es lejos de ser un plano. Entonces eso mejora las estimaciones, por ejemplo, de aceleración. En este caso, aquí hay un ejemplo del USGS, y también de tsunami. Cuando uno hace esto en un plano uniforme, uno siempre tiene el caso mínimo de inundación. En cambio, si uno le agrega complejidad a la fuente, que es lo que realmente ocurre, uno tiene el caso que está en color negro. Y si ustedes se fijan, obviamente el caso de color negro, solamente por haberle agregado la variabilidad a la fuente, inmediatamente la inundación explota hasta los 30 metros. ¿Ya? Entonces, con eso también hay que tener cuidado cuando uno está modelando terremotos y modelando tsunamis, porque eso no funciona tan linealmente como uno quisiera. ¿Ya? Lo otro que es importante es los mapas de acoplamiento, porque nosotros sabemos, en el caso de Chile y Colombia también, y toda la zona de subducción sudamericana, uno sabe dónde ha temblado antes y cómo se está acoplando, el nivel de acoplamiento que tiene la placa de Nazca con la placa sudamericana. Entonces, los mapas de calor acá, el color rojo, más negro, indica dónde está más trabada. Y nosotros justo esperamos grandes terremotos frente a Santiago, frente a Valparaíso, de un magnitud sobre 8,6 al menos, ¿ya? Porque no tiembla ahí desde el año 1730, que sería un terremoto que aquí no aparece, pero que nos permitiría al menos decir que el terremoto al menos va a ser magnitud 8,6, al menos, ¿ya? Por ejemplo, entonces eso es sabido y hay otro gap en Chile, están los gaps de aquí de 1922 y el gap del norte, que también se espera un gran terremoto, etc. ¿Ya? Aquí está, les pongo las páginas de donde ustedes quieran descargar datos. Si ustedes quieren utilizar estos datos, pueden hacerlo a partir de las páginas del centro o los sismómetros que los publicamos en IRIS, que es la institución que se encarga de hacer esto a nivel mundial. ¿Ya? Y acá les voy a mostrar dos métodos para terminar con lo de alerta temprana, que es bien corto, pero el método este método lo hizo un colega mexicano que se llama Diego Melgar, y lo que hace es calcular
la magnitud a partir del desplazamiento del GPS. ¿Y cuál es la gracia de nuevo del GPS? Que el GPS no satura, ¿cierto? Entonces, cuando uno calcula el desplazamiento máximo, uno puede encontrar la magnitud inmediatamente, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que yo no sé si ustedes han visto, no sé si todos tienen la expertise, pero los GPS tienen un vector. Cuando ocurre un terremoto se genera un desplazamiento diferencial, digamos, ¿ya? Por ejemplo, acá son 3 centímetros, en cambio acá, pero para estimar este número uno no está muy seguro si lo toma desde aquí, que hace esta resta esto menos esto, o resto esto menos esto, y voy a tener un diferencial que no es muy claro y se demora alrededor de 10 minutos, un poco menos, 9 minutos si ustedes quieren. ¿Ya? Perdón, 8 minutos. Entonces, en cambio, con este método que uno calcula el máximo desplazamiento y una fórmula por ahí matemática, uno puede obtener inmediatamente a los 170 segundos, depende de la distancia de la estación, la magnitud MW. Ya se llama Peak Ground Displacement. Entonces hay una fórmula que traduce el desplazamiento del suelo a magnitud. Y con esto es muy rápido obtener la magnitud de un terremoto. Ya ese es un trabajo de Diego Melgar, que lo pueden encontrar en internet, y que permite entonces inmediatamente saber al menos el tamaño, y después con métodos como la fase W uno puede reafirmar la magnitud y el mecanismo del terremoto, que estos son los mecanismos inversos, ¿cierto? Que son verticales, entonces uno inmediatamente puede pronosticar o no si viene un tsunami. Aquí hay otro ejemplo, que la estación está más cerca, entonces cuando está más cerca, siente mayormente, aquí ya estamos hablando de 15 centímetros, porque está más cerca del evento, ¿cierto? Entonces, con la misma fórmula y ahora en un tiempo de 100 segundos, se puede calcular, ¿ya? Entonces, la idea es que el GPS, a diferencia del sismómetro, el GPS mientras más cerca, mejor, ¿ya? Porque no satura. Y el principio básico de alerta temprana, que es lo que les quería mostrar, esto es de alerta temprana de terremoto ahora, ustedes lo conocen, me imagino, y si no lo conocen, se los explico. La idea de la alerta temprana es que ustedes, yo me imagino que saben, que hay una onda que se llama P, que es la onda primaria, y la onda S, que es la onda secundaria, y que por lo general el tren de ondas dañino viene después de esta onda. Entonces, mientras esta onda llega a un sensor, como las comunicaciones viajan a la velocidad de la luz, si este sensor ya sabe la localización del evento y la magnitud, le avisa a la ciudad donde vive toda la gente y dice: viene un terremoto en 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, porque está localizado. Esto se demora, estamos hablando de un segundo, que ya se sabe esta información, y uno setea un umbral. Y ese umbral, por ejemplo, si yo digo sismos mayores de magnitud 4 a tal distancia son dañinos, le aviso a la población para que tome las medidas del caso. Y esto se lo voy a mostrar porque es un video, porque aquí se entiende bien el principio. Entonces llega la onda P, y después más lento llega la onda S, y después llega el tren de ondas superficiales. Entonces, si yo tuviera aquí a donde yo quisiera hacer, por ejemplo, una alerta temprana en esta zona, suponiendo que estamos aquí a 230 kilómetros y suponemos las velocidades de la onda P, la onda S de 7 y 4 kilómetros por segundo, la costa que está a 100 kilómetros, y las operaciones de cualquier ciudad, esto se va a demorar, el tiempo de alerta va a ser 43 segundos, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno lo que hace es restar la onda P, no es una onda dañina, ¿ya? Entonces, si llega a los sensores, a los primeros, por ejemplo, estos que están en negro aquí, llega a los sensores rápidamente la onda P, uno inmediatamente calcula y envía la señal a, por ejemplo, Antofagasta, y dice: bueno, voy a tener 40 segundos de alerta porque esta onda, que es un poquito más lenta, pero la más dañina, me va a generar daño, ¿ya? Y eso es lo que hemos estado haciendo ahora. Les voy a mostrar unos resultados. Solamente, entonces, por ejemplo, acá para lo que hemos estado haciendo en el norte de Chile, calculamos 1039 eventos, de algo así como 3000, 13 de 15, casi un 90% fueron alertados en un prototipo que estamos haciendo.
y de los 13 hubieron entre 0 y 10 segundos de aviso, 4 con ese tiempo, 4 entre 10 y 20 segundos y 5 con más de 20 segundos. Obviamente, mientras depende de la localización, o sea, yo les estoy diciendo 20 segundos, 10 segundos, pero si yo estoy más lejos, mejor. Si estoy más cerca y el sismo ocurre más cerca mío, eso es peor. ¿Ya? Pero uno tiene, en el caso de Chile, los terremotos ocurren no solo frente a la costa, uno tiene que pensar que también un terremoto en el sur de Santiago, que es la capital, también va a afectar a Santiago. Entonces los terremotos no tiene que pensarlo solamente como frente a la costa, que yo se lo hablo así todo el tiempo porque estoy pensando en el tsunami, pero de manera, si ustedes quieren, latitudinal, si yo me voy moviendo, también yo tengo daño posible por terremotos grandes, ¿ya? Y aquí están las localizaciones de los eventos con este método de alerta temprana que nosotros trabajamos con la Universidad de Berkeley, y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Pero esto, si se fijan, la alerta temprana de tsunami, a la diferencia de la alerta temprana de terremoto, es que la alerta temprana de tsunami quiere detectar parámetros mucho más precisos, como el mecanismo focal, el momento sísmico, la magnitud MW, mientras acá yo quiero hacer una localización y setear un umbral, porque es alerta temprana. Entonces yo quiero decir, viene un terremoto y va a ser dañino, así que métete abajo de la mesa. En cambio, si hay un tsunami, uno quiere saber necesita saber muchas más cosas, y como el tsunami se demora más en llegar que un terremoto, uno puede hacer más cálculos para asegurarse que efectivamente es un tsunami y cuánto tiempo se va a demorar en llegar a la costa, ¿ya? Así que yo creo que eso sería para la presentación. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Si es que algo no quedó claro, si pasé muy rápido, porque yo pensé que eran todos sismólogos, pero hay cosas que me tomaría mucho tiempo explicarles para que supieran realmente lo que es. Entonces preferí mostrarles un poco lo que estamos haciendo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarla en el chat o activar su micrófono como desee. Me pregunta qué técnica recomiendo para reducir el número de falsos positivos o eventos que sean alertados que no ocurrieron. Nosotros ahora, mira, yo te voy a ser sincero, no hemos llegado a ese nivel todavía. Nosotros estamos en el prototipo recién. Así que esto no, digamos, ni siquiera, digamos, un prototipo, o sea, estamos probando cómo anda, así que todavía no hemos explorado ningún tipo de técnica de las que actualmente hay, que tienen que ver con Machine Learning y ese tipo de cosas. Nosotros estamos probando la detección automática de eventos, pero aún no hemos hecho la mezcla con alerta temprana. Pero a mí se me ocurre que una buena posibilidad es usar estos algoritmos de Machine Learning que permiten reconocer los patrones de los sismos. Entonces uno sabe si es un sismo real o no y que fue gatillado correctamente, ¿ya? Es como no sé si han escuchado del Shazam de terremoto, y hay otro método que se llama FaceNet, que también permite realizar este tipo de cosas. Esa lo hizo un sismólogo en California, se llama Greg Verosa. Si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar harto, porque el último tiempo de su investigación ha estado fuertemente trabajando en este tipo de detección de algoritmos, pero nosotros aún no lo hemos mezclado con alerta temprana. Estamos recién en la etapa de ver cómo funciona el sistema de alerta temprana, como en su conjunto, más que particularmente la detección. Mira, yo soy del centro sismológico, así que ahí esas cosas tendría que decirte la ONEMI.
Lo que yo sé es que se hacen evacuaciones preventivas, se activa un protocolo sobre magnitud 7 donde se hace una evacuación preventiva, y hay un sistema que se llama Sistema de Alerta Tsunami, se llama CIPAT, no me acuerdo exactamente las siglas, pero con ese se estima la altura de tsunami, dependiendo de la magnitud, en distintas regiones, y la evacuación se hace en función de lo que diga este sistema una vez que el centro sismológico le entrega la magnitud al CHOA, que el CHOA es el organismo encargado de los tsunamis, de decir o no si hay o no tsunami, y la ONEMI es la encargada de hacer la evacuación o no. Entonces ahí hay un protocolo dependiendo de la magnitud y la profundidad del evento, y ahí se toman medidas como evacuación preventiva, o de frentón se dice en tales regiones el tsunami va a ser grande, etcétera. Por lo visto, creo que no hay como más preguntas. Bueno, Agradecerle primeramente por aceptar nuestra invitación, muy satisfactoria y una ponencia muy enriquecedora. Y muchas gracias a todos los participantes por asistir y poner atención a la charla. súper, muchas gracias, Valentina. Vale, bueno, así de esta manera damos por terminada la charla, y pues esta charla quedará con autorización. Le quería preguntar si esta charla la podemos colgar al canal de YouTube Claro, claro. ¿Sí? sí. Vale, perfecto. Entonces en el canal de YouTube podrán encontrar la charla aproximadamente a partir del fin de semana. Bueno, Muchas gracias y que tengan buena tarde. igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.